Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Quería preguntaros si alguno ha visto el documental de ¿Qué invadimos ahora? De Michael Moore. Lo conozco, pero no lo he visto. No. ¿Os suena? Vale. Bueno, Sí. pues sí suena, ¿no? Michael Moore, sí, hombre. He visto el de Flying to Columbine. Sí, ¿Era Bowling Flying for to Columbine. Eso, Bowling Sí, for Columbine. sí, Ese sí. sí que he visto, no he visto más. Apuntaré para ver. Muy interesante. Luego. Sí, este director Repite el nombre, por favor. se llama Michael Moore. Michael Moore. Un director de documentales estadounidense que hace documentales súper interesantes, reivindicadores y trata temas como el Bowling for Columbine, el uso de las armas en Estados Unidos y los asesinatos que ocurrieron en diversos colegios. Y bueno, volviendo un poco al tema de la energía, hizo un documental en 2015 llamado ¿Qué invadimos ahora? Básicamente iba por diferentes países a lo largo del mundo eligiendo las políticas que más interesantes le parecían para llevárselas a Estados Unidos. Y entonces pues iba eligiendo políticas de sanidad, de educación, de penitenciaría de los países más punteros y que más éxito habían tenido en estos sistemas. Y bueno, de ahí se me ocurrió la idea de empezar una serie de capítulos sobre políticas energéticas que sean punteras a lo largo del mundo y que estén teniendo mucho éxito y podamos llevarnos nosotros o adaptarla a nuestros países. ¡Ay, qué bien! Me gusta mucho la idea. A ver si aprendemos algo. Pues sí, que se vea que hay movimiento y se están haciendo cosas bonitas a lo largo del mundo. Y bueno, decir que quien esté escuchando esto y quien quiera proponer un tema, una política de cierto país que le interese mucho de lo que hablemos, que nos lo comente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se está haciendo en India con la tecnología solar de concentración. Y para ello tenemos que explicar un poco qué es esta tecnología exactamente. Bien, pues la tecnología solar, cuando pensamos en energía solar, la mayoría de gente se le viene a la cabeza la fotovoltaica, que es la gran solar por excelencia, la que más electricidad está produciendo, la que mucha gente tiene en sus casas. Y a veces se nos olvida nuestra amiga la solar térmica, porque la tenemos ahí un poquito abandonada y igualmente la tenemos muchísima gente en nuestras casas puestas, en los tejados, por ejemplo. La más simple, por así decirlo, es la de producción de agua caliente, con colectores que se ponen en los tejados de las casas, y ese agua caliente se va almacenando en un bidón grande que suele estar junto al colector y luego nos sirve para ducharnos. Y es una forma de no gastar gas natural o otro tipo de combustible en calentar nuestra agua. Pero bueno, por un lado tenemos estos sistemas que no son de concentración, sino que son simples, es decir, la radiación solar llega, se transfiere al agua y esta viene a nuestro uso. Pero luego hay un tipo de tecnología que puede llegar a producir vapor o a tener mayores temperaturas del fluido que se esté calentando. Y tiene unas aplicaciones muy, muy importantes y que tienen un futuro muy interesante. Bueno, estas son la tecnología solar de concentración. ¿Por qué de concentración? Porque se usan espejos o superficies reflectantes para acumular toda la radiación posible en un punto o una línea. Y de ahí tenemos los colectores cilindro parabólicos, por ejemplo, que son como un cilindro, como un tubo que hayas cortado por la mitad. Y parabólico porque la forma de ese espejo, el perfil, es de una parábola. Y es el más típico o el que se suele exponer cuando se piensa en colectores de concentración. Pero luego hay otros tipos como es el de Fresnel o el de Torre. Sí, de hecho, el de Torre es el típico que suele la gente pensar, o sea, la gente que no conoce la tecnología,
porque es el más espectacular, que tiene una gran torre con un montón de espejos alrededor y es el que siempre se pone en los anuncios y cuando ves un anuncio de Iberdrola en la tele te ponen ahí la torre de Granada o sea, de Granada no, en Jaén, ¿no? ¿Tenéis alguna? En Sevilla y en Córdoba, y sobre todo. En Sevilla y en Córdoba. Mm. Y te ponen ahí sus grandes torres, entonces creo que es la imagen de la termosolar, aunque luego realmente la que más se usa es la parabólica. Pues sí, estas centrales de torre, además en España tenemos la suerte de que éramos y somos uno de los países líderes que ha instalado esta tecnología y ahora se está empezando a expandir por otros sitios como Chile, Estados Unidos o China. Y es muy interesante porque aunque aún sigue produciendo, es una forma de producir electricidad, perdón, de forma renovable, aunque en sí sea más cara que la fotovoltaica, tiene la particularidad de que puede almacenar la energía. Es decir, lo que se calienta, que suele ser desde sal fundida a aceite, puede ser almacenado y utilizado cuando se quiera, por la noche o no depende tanto de la radiación solar como ocurre con la fotovoltaica. Quería señalar, es un punto muy importante el de que yo creo que es el más interesante, el más prometedor de la termosolar, que esa capacidad de almacenamiento y de ser capaz de producir con energía solar, recordemos, electricidad por la noche, de hecho las 24 horas del día, los 365 días del año, bueno, mientras no haga varios días sombra, creo que es su mayor baza a la hora de tener un hueco en el futuro del mix energético, ¿no? De la electricidad que producimos en el futuro. Quería señalar ese punto porque creo que es importante que la gente se quede con él. Pues sí, totalmente. Ese va a ser el factor clave a la hora de poder desarrollar esta tecnología y que se vaya abaratando. Y bueno, vale, volvemos un poquito a India, ya sabiendo un poco cómo funciona la tecnología solar de concentración. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos muchos lugares con una radiación muy elevada y una necesidad alta de reducir el consumo de combustibles fósiles para la producción de calor, porque actualmente se usa gran cantidad de biomasa tradicional, por así decirlo, como puede ser leña o gas natural, carbón, etcétera. Y se encuentran con que tienen mucha radiación y tenemos una tecnología que puede llegar a producir calor de una forma barata y útil. Y además, un punto especialmente interesante es que puede hacerlo de forma descentralizada. Es decir, para regiones que estén más desconectadas de la red, que tengan dificultad de suministro energético, etcétera, siempre van a tener el sol. Entonces pueden contar con que esta tecnología les sirva tanto para producción de calor y refrigeración en edificios, como en sistemas para cocinar, por así decirlo, en cocinas comunitarias y otro tipo de aplicaciones. Claro, y esto lo podrían hacer de forma aislada, ¿no? Sin depender de red eléctrica. Claro, eso es de lo más interesante que Podrían estar propone. en medio de la selva y tener su propia electricidad, su propio calor, su propia cocina. Ahí está. Y bueno, en sí, este programa que inició el gobierno indio en 2017, se trata de subvenciones, y leo el título del programa, para tecnologías térmicas solares de concentración que se encuentren fuera de la red y descentralizadas, para aplicaciones como cocina comunitaria, calefacción de procesos, aplicación de calefacción y refrigeración de espacios y uso en instituciones, centros, edificios comerciales o centros comunitarios. Y bueno, es realmente interesante porque este gobierno apostó por una tecnología que aún está por desarrollar, que está poco madura, que tiene altos costes, pero que vio que tenía un potencial muy grande y quiso incentivar a empresas especialmente a empresas de que empezara a investigar y a promover y a que viera este tipo de tecnología como muy viable en zonas donde, como hemos comentado, de India, donde tenían más dificultad para ese suministro de agua caliente, de vapor en proceso, etcétera.
Claro, porque el costo financiero que tiene y que puede parecer que no es tan rentable a lo mejor en otros países, en India se compensa por el beneficio social que aporta el hecho de llevar energía a sitios donde actualmente no tienen. Y otra cosa, Efectivamente. relacionándolo un poco con lo que decía Michelle en el podcast pasado sobre las tecnologías apropiadas, es utilizar los recursos que realmente se tienen, ¿no? Volvemos al hecho de que en la India, por su situación geográfica, pues va a tener una mayor irradiación solar y va a tener el recurso ahí disponible. Entonces, pues, se puede entender que valdrá la pena hacer la inversión porque vas a aprovechar realmente lo que tienes. Claro, además de descentralizar y poner un poco más de independencia y autonomía, ¿no? Efectivamente. Y bueno, algo que me ha parecido muy interesante también de esta política es que si de normal daban un tercio de la financiación del coste total del proyecto a quien lo pidiera, en instituciones sin ánimo de lucro, es decir, en asociaciones sin ánimo de lucro y en instituciones que se encuentren en ciertas zonas especialmente empobrecidas, les pagaban hasta el 60% del proyecto, el gobierno de India. O sea que fomentaba en especial en estas regiones con más pobreza energética y más peligro de acceso el uso de esta fuente fundamental de calor. Y Guille, ¿y que Sí, sabes el tamaño de las instalaciones? ¿Eran estas grandes instalaciones o...? por lo que he visto generalmente eran a muy pequeña escala, en general. Claro, Ujú. Pero eso también está interesante porque fomenta eso, la descentralización y que no todo dependa de una gran central, sino que cada barrio, cada sitio pueda tener su pequeña centralita solar, por así decirlo. Y la cuestión del costo, porque lo veo que, vale, parece hay ayuda del gobierno, pero si te toca, bueno, vamos a juntar los amigos y hacer autosuficiente energéticamente, nos cuesta un poco, ¿no? Esa tecnología, ¿qué te parece la cuestión económica? Técnico-económica. Sí, sí, yo creo que, en ese caso presentas el proyecto al gobierno y el gobierno te lo financia, ¿no? Se supone. claro, en este caso te lo financia. A ver, claro, si nos juntamos unos amigos, no creo que nosotros tengamos capacidad de inversión suficiente, a no ser que sea un, Nosotros un sí. proyecto muy pequeñito. Pero bueno, también es curioso porque el gobierno, claro, no es tonto y también pide una serie de exigencias, de reportes acerca de cómo está funcionando el sistema que han ayudado a poner. Pasan revisión, a ver, ponía hasta que pasaban revisión de si los espejos al cabo de un año estaban limpios, los espejos de los Claro. colectores. Es muy importante. Si ni se preocupan en limpiar, Totalmente. Y es una forma de ver, o sea, si tienen los datos de tantas nuevas plantas que van poniendo a lo largo de India, de si realmente esta tecnología y esta ayuda que se está dando está siendo viable, rentable o en dónde exactamente, en qué tipo de aplicaciones está siendo más beneficiosa. Así que está ayudando mucho a avanzar en la investigación de la tecnología solar de concentración. Y eso está muy, muy interesante. sí, de hecho estaba pensando que si consiguieran con sus desarrollos hacer la tecnología rentable y competitiva contra la electricidad que tenemos hoy en día, es que es una tecnología súper interesante para implantar en zonas aisladas o incluso quieres tener tú en tu casa o en tu barrio, vives en un pueblo en medio del terreno vacío, dices, vamos a tener aquí en nuestro propio pueblo nuestra propia central de termosolar, a lo mejor en zonas de... Estoy pensando ya en, como vamos a robar la idea, ¿no? Estoy pensando en España. Sí. Entonces, entonces estoy pensando en que lo instalaran en algún pueblo del norte, así que hace mucho frío, que viven 20 personas o 100 personas, que tuvieran calor ahí centralizado. Sí, totalmente. Y además eso es una tecnología que a veces se ve que se está desarrollando, implantando más en países donde realmente no tienen tanta radiación, simplemente porque dominamos la tecnología y la investigación, pero donde se debería implantar realmente es en países eso, como India, como en muchos lugares de Sí, África o Sudamérica, donde los niveles
o Latinoamérica de radiación son elevados. Sí, en principio todos los países que se encuentran en el cinturón solar, ¿no? Entonces China, Efectivamente. México, India, también Singapur. Sin embargo, los países punteros actualmente son Estados Unidos, España y Australia, si no recuerdo mal. Sí, y Chile también. Y Chile. España fue durante una década o así el líder mundial, o varias décadas creo incluso, hasta que, bueno, se cortaron las subvenciones a las renovables, se ha quedado estancado eso ahí y nos han superado. Pero seguimos segundo o tercer puesto, o sea que, bueno, aún tenemos posición de ventaja que deberíamos aprovechar como país. Sí, totalmente. Aquí en Brasil tenemos la potencia del sol y no utilizamos, ¿no? Eso para mí me parece muy interesante el tema que parte del gobierno y que eso sí sirva de ejemplo a los otros países que sí, que se puede hacer, ¿no? Que en el caso de Brasil me podría parecer también interesante cómo casi tienen, si no me equivoco, tienen satisfechas sus necesidades eléctricas prácticamente con la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizas también? Tienes el recurso hídrico y el recurso solar, ¿cómo aprovechar realmente todos tus recursos para convertirte en potencia en cuanto a renovables, en cuanto a sostenibilidad? Creo que va un poco igual con lo que decía hace rato. Los recursos están distribuidos, pero hay que saber aprovecharlos. Sí, exactamente. Pero además que eso creo que también pasa algo bastante político y centralizado, ¿no? Donde las empresas tienen bastante acuerdos con la política brasileña, así que hay otras cuestiones además de eso. Pero sí, estamos caminando. Hay dos cuestiones que se me ocurren a raíz de lo que has comentado, Beto, que por un lado a lo mejor no hay que aprovecharlo todo porque hay que tener en cuenta los impactos medioambientales que tienen tanto hacer instalaciones de este tipo de solar que ocupan mucho terreno, que no se puede usar para nada más, o las centrales hidroeléctricas que realmente es un dique en un río, que es el hábitat natural de animales y de plantas donde has cortado el paso del agua. Entonces habría que valorar eso. Y por otro lado, la segunda cuestión que me ha venido a la mente es que en el futuro vamos a necesitar más electricidad. Si vamos a electrificar el transporte, vamos a electrificar toda la calefacción, vamos a electrificarlo todo, pues vamos a necesitar más electricidad, así que van a tener esa demanda, la van a tener. Bueno, Beto, de hecho, tú hiciste en la última primavera, hicisteis una cocina solar, podemos llamar, ¿no? Que conseguisteis calentar hervir una docena de huevos en menos de una hora. Y más que os hubieran puesto, ¿no? Sí, esto fue parte igual del desarrollo en este tema del aprovechamiento de la energía solar. Y también resulta como una alternativa, ¿no? Yo aquí en la casa también tengo un pequeño espacio y quiero implantarla. Es simplemente hacer lo que comentaba Guille de la concentración solar en un pequeño espacio y llevar toda esta radiación al recipiente, al bowl. Y está bastante bien. Y yo lo que he pensado es que, bueno, la diferencia es que que tendrías que dejar más tiempo las cosas, pero si te lo planificas bien, o sea, yo he pensado aquí se comen muchos frijoles, pues bueno, dejar ahí 1 hora los frijoles, 2 horas cocinándose y ya reduje la demanda de gas que voy a tener. Entonces es este tipo de tecnologías que pues son simples, son sencillas, también poderlas irnos apropiando poco a poco y realmente aprovechar este recurso del sol, que es un recurso de todos lo tenemos a la mano. Estupendo. Bueno, pues espero que haya parecido interesante el tema. Recuerdo, si alguien quiere proponernos temas de política a nivel internacional que le parezcan interesantes o que puedan ser un tema a tratar aquí en Una Energía Nada Corriente, que nos lo comunique, por favor. Muchas gracias por escuchar Una Energía Nada Corriente. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente tanto en Facebook, Twitter como Instagram. O puedes escribirnos directamente a nuestro correo electrónico unaenergianadacorriente@outlook.com. Hasta la próxima.